Presenta el siguiente programa Banco República. Conoce más en brow.com.uy. Presenta Claro Empresas para sus servicios de valor agregado, Clock, flota satelital y Microsoft 365. Contactate al 0800 8899. Bienvenidos a Empresarios de Acá, como siempre es un placer recibirlos por la pantalla de NSTV, también nos pueden ver en la web y seguir en todas las redes sociales. Hoy vamos a hablar del mercado de las empresas de marketing digital en nuestro país, entre otros temas que los vamos a conversar con Lía Cambre, que es directora de Wasabi. Vamos a hablar del crecimiento de la economía uruguaya durante el año pasado y también un poco las perspectivas de cómo se viene desarrollando la economía en nuestro país con Darío Andrioli, que es director de Carley Andrioli. Voy a tomar asiento, vamos a una placa y enseguida regresamos. Bien, como lo anunciábamos, vamos a recibir a Lía Cambre, que es directora de Wasabi. Bueno, Lía, muchas gracias por estar aquí en Empresarios de Acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Lía, una profesional del rubro de la publicidad, de la comunicación, siguiendo un poco los pasos también familiares, ¿no? Sí. ¿Tu mamá cómo es eso? Sí, mi madre tuvo agencia 30 años. Ajá. Fue la primera mujer, de hecho, en tener una agencia en Uruguay de publicidad. Recordanos, por supuesto, el nombre. Montserrat Ramos. Montserrat Ramos tuvo MRM, que después se fusionó con algunas internacionales y cambió de nombre. ¿Hoy es? Hoy no, hoy se dedica hace años, se retiró y se dedica a la docencia. Es catedrática de publicidad en la Universidad Ort y da clases ahí, que Bien. le encanta y descubrió como su vocación, así que... Bien. Pero bueno, a mí la verdad que desde chica, en la mesa, en mi casa, todo, siempre se respiró publicidad. Y bueno, estudié eso, entonces... Bien, ¿y cómo nace Wasabi, no? Una agencia... Después te voy a preguntar, porque Wasabi chiquitito, picante, ¿no? Sí, de hecho, así es como un poco como nos definíamos, que nosotras nacimos, AUS, con mi socia Agustina Suaznavar, con 22 años y yo con 26. Empezamos el proyecto impulsadas por un premio de la ANI de jóvenes emprendedores. Y bueno, nos tiramos un poco a estudiar lo que tenía que ver con el marketing digital en ese momento, empujadas también un poco por un plan de negocios que hicimos con la gente de INAPYME, gracias a ese premio, que como casi todos los planes de negocios, del papel a la realidad, medio como que el plan se va un poco por la borda. Y cuando salimos en realidad a la calle, digamos, a visitar agencias y demás, nuestro ideal era ser proveedoras de agencias tradicionales de publicidad, brindándoles como una especie de departamento de soluciones digitales. Pero bueno, la realidad es que lo que nos pasó fue que era lógico que en esa época las agencias tradicionales, primero era difícil explicarle al cliente qué era lo digital, para dónde iba, tomaba mucho tiempo, mucho esfuerzo. Además, también era difícil de integrarlo a nivel de lo que era la gente que ya trabajaba y tenían como una dinámica y un proceso, ¿no? Ya adquirido. Y principalmente no daba ni un tercio de lo que podía llegar a dar la publicidad tradicional a nivel de rentabilidad. Entonces era ridículo en realidad. Nos miraban muy simpáticos, sobre todo teniendo en cuenta que yo era la hija de Montserrat. Nos recibían de manera muy abierta a escucharnos y demás, pero bueno, nos fuimos dando cuenta que en realidad no era tan buen plan ser proveedores, y eso en realidad nos vino bien porque siendo chicas y todo nos tuvimos que encontrar con la situación de ir directo a los clientes, clientes que obviamente en esa época eran como un poco avanzados, innovadores, que estaban siempre como a la vanguardia un poco de lo que se viene en otros países y que querían tirarse a probar lo que era el mundo digital. Entonces eso nos dio mucho fogueo desde chicas, que nada, nos ayudó como a entender un montón de cosas del negocio y poder fortalecernos. Por eso siempre decimos que somos chiquitas pero picantes, independientemente de que seguimos creciendo, ¿no? Bueno, le mandamos un beso a Agustina Suaznavar, que está detrás de cámara, vino a acompañar. Hoy por hoy Wasabi, ¿cuántos años tiene en el mercado? 11. 11 años. ¿Y cuántas personas está trabajando? Estamos trabajando más de 30 en este momento. Más de 30. Sí. Bien. Hemos trabajado con más de 500 proyectos y en campañas en más de 40 países. Bien. Wow. Sí. ¿Cómo se internacionaliza el servicio de marketing digital? Bueno, nosotros empezamos como un poco sin querer, porque algunas empresas nos empezaron a contratar para correr campañas desde Uruguay a toda Latinoamérica, campañas que eran un poco más a nivel regional, y de a poco fue que fuimos ganando confianza también en poder correr campañas en países que tuvieran también otras culturas, otros lenguajes y demás, y al ver que lográbamos buenos resultados también nos animamos un poquito más. De hecho, el año pasado
Obviamente era un proyecto un poco más personal porque nos empezamos a meter más fuertemente en España, porque mi familia viene de España, entonces era como un sueño que yo tenía ahí de en algún momento poder abrir Wasabi dentro de España, y lo logramos el año pasado, empezamos a trabajar. Y también cada vez que abrimos puertas a un mercado nuevo, nos damos cuenta que en realidad nosotros, los uruguayos en general, creo que lo he hablado con colegas también, creo que tenemos esa cosa como de que nos creemos menos y que somos como más chicos y más humildes y demás, que tiene lo bueno, pero también me sorprendió muchísimo que nuestros servicios son mucho más profesionales que los que brindan las grandes agencias a veces en países que uno dice, bueno, en Europa, en Estados Unidos, debe ser una cosa imposible de competir, y cuando empezás a conocer gente que trabaja ahí, agencias, y te empezás a entrevistar y empezás a ver lo que pasa, en realidad nuestros servicios están a un nivel de profesionalismo impresionante para el mundo. Entonces, y a veces pienso también que tiene que ver con que Uruguay es chiquito. Entonces, nosotros tenemos la dificultad de que tenemos que lograr todo con nada. Entonces, siempre eso como que te da una escuela de esfuerzo, de tener que pensar las cosas por otro lado y demás. Nosotros en particular, además, tuvimos clientes que les empezaron de a poco, año a año, bloquear las posibilidades de hacer publicidad. Entonces, eso también te da creatividad a nivel de estrategias, a nivel de, bueno, cómo resolver problemas con pocas posibilidades y además con pocos presupuestos, porque en Uruguay es como un poco así. Al principio, cuando uno empieza a crecer como agencia, los presupuestos son siempre muy bajos, y los objetivos son siempre altísimos. Entonces eso creo que nos ha dado una escuela que ahora cuando estamos abriendo en otros mercados nos damos cuenta que somos muy competitivos, y es algo que ya te digo, hablamos con colegas y estamos un poco todos como pensando en lo mismo, ¿no? Qué interesante lo que tú decís, porque también se corresponde al desempeño de otros sectores, ¿no? Que por supuesto que son destacados por su desempeño en la economía, y de repente uno no mira el rubro servicios profesionales, ¿no? Y allí como que a veces digamos en la masa, ¿no? De contar sobre sectores y rubros, quedan a veces como disminuidos, ¿no? Obviamente quienes estamos en el sector, bueno, entendemos y sabemos, pero está bueno que otros lo sepan, y muy interesante que tú lo cuentes, ¿no? De primera mano como tu experiencia. Allí preguntarte un poco cómo está el mercado, ¿no? Ya hablabas de empresas y de colegas, de agencias de marketing digital aquí en Uruguay. Bueno, un poco lo que nosotros evaluamos o percibimos más bien en estos años es que siempre hay como una imagen de que, claro, cualquiera que más o menos sepa de redes sociales o más o menos sepa de Google y de campañas, puede con una computadora desde su casa brindar el servicio. Entonces hay como una idea de que sí, está saturado un poco de lo que es empresas de marketing, pero la realidad es que son pocas las empresas que están trabajando a ese nivel que veníamos hablando, ¿no? A niveles de profesionalismo que se enfocan mucho en lo que tiene que ver con bajar los costos del cliente y aumentar el retorno de la inversión y aumentar las ventas. Entonces, creo que en nuestro mercado son pocos los freelancers y las empresas que hacen ese trabajo de una forma a nivel, digamos, de rentabilidad muy bueno y que realmente logra los objetivos de los clientes. Así como también está bueno mencionar que hay muchos clientes que también tienen como esas herramientas y están siendo capacitados y están siendo todo el tiempo actualizados por las agencias y los asesores de comunicación en poder entender cuáles tienen que ser los objetivos que se plantean. Entonces, en ese sentido creo que hay también quienes siguen viendo el marketing digital y las herramientas de marketing digital como lo que era hace 10 años, que eran medios no muy masivos, que en realidad lo que apuntaban era a generar comunidades y a generar likes y seguidores, que eso es algo que en realidad hoy, si uno está pensando en posicionar una marca o está pensando en vender, que son los objetivos más lógicos de un cliente, esos no son los objetivos que tendría que perseguir. Entonces, creo que es un mercado que está un poco saturado a nivel de competencia, que genera contenidos y busca seguidores y likes, pero no tanto de empresas que buscan estrategia. Esas son pocas las empresas y los freelancers que realmente son una inversión para el cliente y que apuestan a ese nivelarnos a nivel, digamos, de lo que son los objetivos y las nuevas herramientas. Pasa mucho que en nuestro negocio es muy complicado el tema, justo vos hablabas de servicios, o sea, los servicios obviamente son horas de las personas que trabajan con nosotros. Por ende, en nuestro rubro es un gran desafío que el dinamismo de lo digital es tan grande que hace que tengamos que estar todo el tiempo capacitándonos, todo el tiempo actualizándonos, y eso significa horas de nuestro equipo que no está enfocado en darle el servicio al cliente, sino que está enfocado en capacitarse y actualizarse. Entonces eso lleva a que
obviamente sea muy desafiante poder lograr siempre estar a la vanguardia, porque si nosotros hacemos lo mismo que hacíamos hace un año con las mismas herramientas, vamos a lograr resultado, pero no vamos a lograr el retorno de la inversión que podríamos lograr si incorporamos cosas que se van desarrollando, que van obviamente actualizando y mejorando ese tipo de estrategias, ¿no? Qué interesante todo lo que tú me marcás, y vamos a seguir en el próximo bloque del programa hablando, porque te voy a dejar ya con una pregunta. Si no son likes y son seguidores, ¿a qué tienen que apuntar las empresas? ¿No? Bueno, brevemente, ¿no? Después cualquier cosa que llamen a Wasabi, pero digo, para darnos una idea. Así que el diálogo lo vamos a continuar con Lía Cambre, que es directora de Wasabi, en el próximo bloque de Empresarios de Acá. Bien, no nos vamos sin antes agradecer, por supuesto, a las marcas que me acompañan. El look es de Guapa, los zapatos de Marcel, los accesorios de Nova y de Carmen Manrique. Me cuido en Betel Spa con los productos de L'Oréal París. Cuido mis prendas en lavandería Box y mis ojos en óptica Semiflex. Ahora sí, pausa y ya regresamos. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. Estudios Bet, la consultora de franquicias líder en Uruguay. Conozca la manera más segura de expandir, desarrollar e internacionalizar su negocio. Estudios Bet, líder en franquicias en Uruguay. Entendemos profundamente las necesidades de nuestros clientes. Incorporamos talento donde las organizaciones lo requieren, comprometiéndonos con el personal que ofrecemos. Hacemos compatible la flexibilidad y adaptabilidad de inversión en capital humano con la calidad del servicio recibido. Compass Uruguay, la solución del outsourcing. Presenta este espacio Compass Uruguay, soluciones para outsourcing de personal. Segundo bloque de Empresarios de Acá. Como siempre, agradecemos a Samsung por toda la tecnología que nos provee para hacer este programa. Estamos en diálogo con Lía Cambre, que es directora de Wasabi, y dejamos planteada una pregunta en el bloque anterior a propósito de en qué tendrían que concentrarse las empresas si no es en generar likes y seguidores, ¿no? Que muchas veces es como el objetivo primario quizás de quien no tiene una estrategia de marketing digital. Sí, es interesante porque eso en realidad era lo que recomendábamos hacía 10 años, cuando las plataformas de redes sociales no eran medios masivos. Hoy las redes sociales, Google y demás, ya no es ni siquiera una discusión que son los medios más masivos que hay. Entonces el objetivo sigue siendo el mismo objetivo que perseguíamos las agencias tradicionales en otra época, que es, y que se sigue sosteniendo, que es el alcance y la frecuencia. O sea, cuánta cantidad de usuarios estoy alcanzando con mis campañas y con qué frecuencia de impactos mensuales. Eso en campañas de branding, ¿no? De reconocimiento de marca, de posicionamiento. Antes, claro, cuando las redes sociales había pocos usuarios y demás, se hablaba mucho de generar una comunidad de gente que interactuara, aumentar los seguidores y demás, porque lo orgánico, o sea, lo no pago, existía y tenía relevancia. Uno subía 10 publicaciones por día, hoy es impensable, y en ese momento funcionaba porque generaba un movimiento. Hoy las reglas cambiaron rotundamente. Estos medios son medios que además, por cada cosa que haces, obviamente cobran, y tratan también de cuidar mucho a los usuarios, obviamente porque su negocio está en retener a los usuarios más tiempo dentro de las plataformas. Entonces, si nosotros, por ejemplo, apuntáramos como objetivo, digamos, a aumentar los seguidores, los algoritmos funcionan de una forma que hace que busquen a la gente que, dentro del público que estamos segmentando, le pongan me gusta más fácilmente a las páginas, porque obviamente nos va a salir más barato. Pero ese no tiene que ser el objetivo, porque en realidad los seguidores y la interacción aumentan si uno genera buenos contenidos de valor, y la pauta tiene que estar siendo apuntada, en el caso de campañas de branding, por dar un ejemplo, hacia alcance y frecuencia, por ejemplo, que es cantidad de usuarios y frecuencia.
cuestión de poder alcanzar la mayor cantidad de los usuarios con nuestros contenidos y así, digamos, los usuarios que les interesan y les gusta la marca y les gusta lo que les estamos contando y les damos información de valor, nos empiezan a seguir de forma natural y nos empiezan a interactuar de forma natural y no impulsados por un objetivo que en realidad no tiene ninguna consecuencia a nivel de ventas o de posicionamiento. De hecho, el 99% de los usuarios que compran un producto a través de lo que ven online en las redes sociales no siguen a las páginas, no ponen comentarios, no ponen me gusta. Entonces, los números hacen que todas esos objetivos que muchas veces, claro, al director de una empresa que capaz que está muy lejano al departamento de marketing o está muy lejano a la agencia y no entiende o no le han explicado cuáles son los objetivos, lo único que ve es cuántos seguidores tengo en relación a mi competidor y eso es lo que le molesta. El competidor tiene más cantidad de interacciones, tiene más cantidad de likes y tiene más cantidad de seguidores. Entonces se enojan y de ahí empieza todo para abajo, ¿no? La directiva del departamento de marketing que va al departamento de la agencia. Y la agencia ahí tiene dos posibilidades. O le hace caso al cliente, le dice todo que sí y hace lo que el cliente quiere ver. O hace lo que tiene que hacer y ahí muchas veces se rompen relaciones, se genera conflicto. Entonces es importante capacitar, muy importante. Ahí estaba dando ejemplos de campañas de branding, no voy a entrar en campañas de performance que tienen que ver con venta, que es un poco más complejo, pero sí me parece que es importante que se entienda que cuanto más capacitada está la persona del lado del cliente, mucho mejor va a ser el trabajo en equipo. Yo no sé de lo que hace el cliente. Entonces, si nosotros nos estábamos, como te contaba hoy, capacitando constantemente para poder estar actualizados, para poder usar las últimas herramientas y demás, imagínate un cliente que trabaja en otro rubro, que tiene otros problemas, que sus prioridades no son la comunicación. Y que contrata una empresa para solucionar estos temas. Exactamente, claro. Que necesita delegar. Pero ¿qué pasa ahí? Nosotros nos encontramos con gente que si puede delegar en nosotros y confía, trabajamos muy bien. Si nos dan el feedback, si nos dan retorno, si nos dejan investigar a fondo cuáles son los resultados de la campaña y entienden lo que hacemos, si hay una relación de confianza en la que ellos nos explican sobre su negocio y nosotros les explicamos sobre el nuestro, entonces se logran resultados maravillosos. Nosotros tenemos cases de resultados con clientes que hemos trabajado codo a codo, que realmente se genera equipo y es impresionante. Ahora, los clientes que no están capacitados, que no tienen ganas ni tiempo de escuchar y de aprender y de evolucionar en ese sentido, siguen pidiendo las cosas que piden desde hace 10 años y realmente no se entiende cuál es el valor. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en una situación de crisis? Es un tema importante. ¿Qué pasa, por ejemplo, en una pandemia? En una pandemia, a no ser que el cliente cierre las puertas y no pueda seguir abierto, obviamente la publicidad se corta. Ahora, yo he visto en esta pandemia, que además no fue ni siquiera una situación solamente de crisis, fue una pandemia que fue bastante más importante en términos de las consecuencias que generó para las empresas. Y claro, los clientes que nos seguían contratando o invertían más son los clientes que realmente pueden medir el retorno de lo que hacemos. Si a un cliente le estamos dando ventas y le estamos bajando los costos, entonces es imposible que en una situación de crisis o en una pandemia como la que hubo, baje la inversión en publicidad. De hecho, algunos la incrementaron. Claro. Ahora, si es un cliente que está gastando plata todos los meses en generar contenidos lindos, en buscar seguidores e interacción, cuando llega una crisis o llega una pandemia, como no le sirve de nada y básicamente está gastando plata, obviamente corta las campañas. Qué interesante, ¿no? Y allí preguntarte, ¿cómo conviven, ¿no?, las agencias de marketing digital con lo que es la publicidad tradicional, ¿no? Porque esto que tú reflejabas también creo que se va a vincular con la respuesta que tú me des, con respecto a, bueno, lo primero que se recorta en las crisis es el departamento de comunicación y todo lo que ello implica, la publicidad, las secciones de marketing, en fin. Pero en este caso, tú mencionabas algo interesante, ¿no? Porque, bueno, todos tuvimos más contacto dinámico con lo que es la virtualidad, con las redes, con la web. Y en ese sentido, ¿no?, quizás tú pudiste observar cómo convivió la publicidad tradicional con la que se genera a través de lo digital. Bien, me encanta el punto que trajiste porque son dos cosas, ¿no? Una cosa es cómo conviven en la pandemia y otra cosa es el tema de que las herramientas de marketing digital se comparan muchas veces con lo que es tradicionalmente visto como publicidad, que vendría a ser informar, difundir o persuadir al usuario. Y ahí hay un tema que no es nada menor porque hay toda una discusión al respecto de qué es persuadir al usuario. Sí. Yo creo que las agencias de marketing digital crecimos en esta ola de la revolución de la comunicación, ¿no? De decir, bueno, aparecieron los canales digitales. Yo soy de la generación que no tenía internet y no tenía celular. Entonces, yo también, si te deja más tranquila. Gracias, porque estoy rodeada de gente que no entiende lo que le hablo. Entonces,
es importante entender que nosotros vinimos a armar todo un puzzle nuevo, ¿no? Porque las reglas cambiaron, es una revolución en la que de repente una persona X tiene las mismas herramientas y la misma posibilidad y la misma voz que tiene una gran marca, una persona famosa o incluso un medio de comunicación. Entonces eso cambió las reglas de juego a un nivel en el cual persuadir al usuario ya es algo como un poco hasta ingenuo, ¿no? Porque pensemos que hoy en día cualquier cosa que la publicidad quiera engañar o vender y exagerar, una crisis de reputación a la puerta de la esquina, si uno trata de persuadir y engañar a un consumidor y tratar de generar una comunicación no transparente. Entonces, en ese mundo en el que nos estamos moviendo, realmente todo es fácil de medir, todo es fácil de entender cómo repercute en el usuario. Y bueno, tuvimos que cambiar las reglas de juego. Entonces, nosotros, no, por eso te decía también, en el mundo de la publicidad tradicional, que es de donde yo originalmente vengo, nosotros decíamos, como publicistas decíamos, esta va a ser la gran campaña, este es el claim, este es no sé, la imagen que va a generar determinados conceptos, y después también digamos, no se podía testear, ¿no? O si se testeaba en grupos muy chicos, y hoy en día en realidad con herramientas muy accesibles y de forma muy ejecutiva y rápida se pueden testear cuáles son las mejores campañas, cuáles están dando mejor retorno, cuáles son las mejores segmentaciones, o sea, y todo eso en un tiempo bastante acotado y veloz. Pero bueno, contestando un poco el tema de cómo convive la publicidad tradicional con la publicidad digital, creo que la publicidad digital en algún punto, a nivel Europa, Estados Unidos y demás, ya supera muchísimo lo que es en muchas empresas y en muchos rubros la inversión de lo que es en publicidad tradicional. Creo que la pandemia ayudó mucho a los medios de comunicación tradicionales porque llevó de nuevo a la gente a estar en su casa, a mirar la tele, a volver a conectar con esos medios y le dio muchísimo alcance a los programas de televisión y creo que eso hizo que la publicidad digital con la televisión volvieran a convivir como en una circunstancia de, bueno, poder armar un buen plan en el cual tengamos en cuenta todas las partes y que se pueda medir y lograr un buen retorno. Bien, clarísimo. Bueno, son muchos los temas que estoy tentada a conversar contigo, así que te espero en otra oportunidad, pero no sin antes finalizar la entrevista, porque recientemente tomaron una iniciativa de tener la agencia en el metaverso. Te voy a pedir que nos expliques qué significa esto de Wasabi en el metaverso. Bien. Sí, mi madre me llamó por teléfono y me dijo, ¿qué es esto? El día que salió la nota. Sí, te pregunto lo mismo, ¿qué es esto? Me dice, ¿qué es esto? Y yo le digo, pero mamá, hace rato que lo venimos hablando. Bueno, el metaverso en realidad como concepto, o sea, la vida virtual de nosotros dentro de un mundo virtual no es algo nuevo, ¿no? Existe hace muchísimos años. Que uno puede tener un avatar dentro de un mundo virtual, comprarse ropa, tener una vida, ¿no? Hoy lo que está pasando es que esos metaversos que antes se metía determinada cantidad de gente con determinadas características y demás, como un poco más de nicho, hoy se están masificando. Hoy, gracias a la pandemia también, la gente estuvo encerrada, se estuvo amigando un poco con el mundo digital, estuvo aprendiendo muchísimo de nuevas herramientas y nuevas tecnologías, entonces también como que le perdió un poco el miedo y creo que eso ayudó a acelerar el proceso, de todas formas un proceso inminente, que es que uno hoy en día puede tener una vida 100% virtual, puede generarse un avatar o varios en donde, bueno, compra ropa, compra terrenos, va a recitales, juega, tiene obviamente monedas virtuales con las que puede comprarse lo que se le ocurra. Somos como los Sims. Sí, exacto. Un juego, búsquenlo si no lo saben. No. Pero claro, lo que está pasando es eso. Nosotros, al meternos en el mercado español, uno de nuestros primeros clientes fue un metaverso español de un grupo de gente emprendedora, que es alucinante la cabeza que tienen, y crearon este metaverso que se llama Utopion, dentro del cual hay diferentes barrios. Es una ciudad, digamos, que tiene diferentes barrios, y dentro del barrio Music Hood, que era como originalmente se llamaba el proyecto, es donde nosotros vamos a abrir la agencia, que vamos a abrir una agencia física, ya elegimos el terreno y estamos construyendo la agencia, en donde además está en una de las esquinas, entonces está bueno porque si los avatares van caminando tenés doble visibilidad, y ahí vamos a poder tener todos nuestros servicios, espacio para que nuestros clientes también muestren lo que hacen, que eso es alucinante, poder tener un espacio para que los clientes que capaz que nunca se hubiesen imaginado estar en un metaverso puedan tener su propuesta ahí de adentro. Y también nos dieron el desafío de poder comercializar lo que sería la vía pública dentro del metaverso. O sea, es decir, que nosotros podemos vender avisos en vía pública, como si fuera un cartel en la calle,
dentro del metaverso, dentro de esa ciudad. Este metaverso en particular, además, lo que tiene de interesante para nosotros, plantea contenidos reales dentro del mundo virtual. Es decir, yo puedo entrar al metaverso a ver un recital de Joaquín Sabina que es real y que se está haciendo específica y exclusivamente para esta ciudad, para este metaverso. Wow. Y esto genera, obviamente, rédito económico, ¿no? Lógico, sí. La idea es que, obviamente, todas las empresas que nos estamos metiendo dentro del mundo del metaverso, entramos en una economía nueva de, obviamente, contrataciones de nuestros servicios a través de esta plataforma. Y es un mundo nuevo que nosotros quisimos meternos y nos entusiasma mucho, no solamente porque nos encantó el proyecto de ellos, que particularmente son este grupo español, sino que además nos entusiasma porque la verdad es que vemos a nuestro alrededor que los usuarios cada vez están más en el mundo virtual y que es para donde está yendo digamos, lo digital. Entonces nos parecía que estaba bueno formar parte de esa revolución. Bien, vamos a ser empresarios del metaverso, en el metaverso, el programa. ¿Qué te parece, Lía? Un programa. Tenemos un espacio allí. Bueno, Lía Cambre, directora de Wasabi, muchas gracias por estar aquí en Empresarios de Acá y te esperamos en otra oportunidad. Muchas gracias, de verdad. Nos vamos a la pausa, al último bloque de Empresarios de Acá y vamos a hablar de crecimiento de la economía uruguaya. Álamo, inmuebles logísticos e industriales. Somos el escritorio líder en la comercialización de predios logísticos e industriales de Uruguay. Más de 1 millón de metros cuadrados comercializados. Contáctenos al 092-391-927, al 2708-1288 o visite nuestra web alamologística.uy. Álamo, inmuebles logísticos e industriales. Urbancat. Peluquería unisex. Con tu banco, todo es más fácil a través de eBrow. Paga los sueldos de tus empleados y las facturas a proveedores. Hacé la cobranza sin moverte de tu empresa. Controla los pagos de tus clientes y mucho más. Además, podés usar la tarjeta prepaga corporativa del Brow. Seguridad y rapidez con la tecnología Contactless. Banco República, nuestro banco país. Empresarios de Acá se realiza en Hotel Hyatt Centric Montevideo. Tercer bloque de Empresarios de Acá, como lo anunciábamos al comienzo, vamos a recibir a Darío Andrioli, que es director de Carley Andrioli. Bueno, Darío, muchas gracias por estar aquí en Empresarios de Acá. No, al contrario, un gusto. Y muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos en nuevo set, en nueva casa de Empresarios de Acá. Siempre bueno, año nuevo, escenario nuevo, nuevo contexto. Hay que cambiar. Bueno, Darío, a propósito, hablando de contexto, ¿no? Lo que nos convoca es hablar sobre la economía uruguaya, ¿no? Y el crecimiento que se dio en 2021, que es de un 4,4%. Bueno, y allí consultarte, ¿no? A propósito de cuál fue el desempeño, ¿no? Por sectores de este crecimiento de la economía uruguaya. Bien, en primer lugar, el crecimiento de 4,4 es un crecimiento importante. Viene después de una caída del 2020 de 6%. Y hace un año atrás no esperábamos este crecimiento. Tuvimos las expectativas en aquel momento eran 3%, incluso el gobierno estimaba 3,5%. Bueno, en el segundo semestre fue bueno y se dio un crecimiento en casi todos los sectores, pero a diferentes tasas. Entonces, una primera consideración de que el 4,4 es el promedio de numerosas actividades. En este 2021 las actividades que crecieron más fueron industria, comercio, restaurante y hoteles. Sobre todo había caído mucho. La industria con ese crecimiento se pone en niveles pre-pandemia. En cambio, comercio, restaurante y hoteles todavía no logra recuperar
la importante caída de más del 9% había tenido en el 2020. O sea que hay que analizar este año y conjunto con el año anterior, porque en definitiva el crecimiento de ahora está atado al desempeño del año anterior. Crecieron y también más que el promedio, construcción, sector dinámico, y agro. 6% construcción, 5% el agro. Que no se han detenido, digamos. ¿No? Y bueno, quizás sean los sectores productivos, entre comillas, ganadores, o que pudieron expandirse previo a la pandemia. Esa consideración, haciendo el balance de los 2 años, construcción había tenido un buen 19, tuvo un buen 20 que creció, fue el único sector que creció, y ahora volvió a crecer, con lo cual estamos hablando de una ocupación importante que está generando este sector, también impulsado por la construcción de UPM2 y las obras vinculadas al ferrocarril central, y también a obras de infraestructura, ¿no? que se están haciendo. Y el otro que no paró de crecer en la pandemia fue el agro. Lo hemos analizado inclusive en anteriores oportunidades, que es un motor impulsado por los precios. O sea que por ahí estamos los que crecieron más en el 2021, menos que el promedio crecieron transporte, almacenamiento y información y tecnología de la información. Sobre todo no ha logrado recuperarse todavía el transporte, ni el de carga, ni el de pasajeros. Este año, esto lo que es el comportamiento del 2021, es el promedio de un primer semestre muy afectado por la pandemia aún, a veces uno pierde la perspectiva, y un segundo semestre un poco más dinámico. Allí, Darío, consultarte, ¿no? Porque a propósito, en los datos, y tú bien destacabas, la industria es uno de los pujantes que propició en mayor porcentaje también el crecimiento de la economía en el año pasado. ¿Hay algún tipo de industria que se destaque o qué tipos de industrias participaron en esta dinámica? En esa industria manufacturera, el consolidado de muchas actividades. La industria, digamos, más dinámica en actividad en el 2021 fue la industria frigorífica. La industria frigorífica, que expandió 30% la faena vacuna, impulsada por la gran demanda internacional, por la gran demanda externa de China, básicamente. O sea que ahí es una industria que aportó mucho a la recuperación de la actividad industrial. También concentrados y jarabes fue otra actividad que influye sobre todo por la zona franca de Colonia, que ahí se tiene dinamismo, también creció. Crecieron menos las lácteas, que venían bien, y cerraron el año un 2%, pero la estrella de la industria ha sido la industria frigorífica, que incluso en el primer trimestre de este año ha seguido creciendo los niveles de faena. Y allí, Darío, preguntarte, ¿no? Porque cómo también se presenta el escenario, digamos, que esperamos de continuidad de crecimiento, ¿no? En este año, con, turbulencias a nivel internacional, como es la guerra Rusia-Ucrania, que, promueve también la suba, ¿no? de precios en commodities. También hay un aspecto no menor, que es la baja del dólar, ¿no? Entonces todos esos aspectos juegan a la hora de posicionar ciertos sectores y ir monitoreando cómo viene el desempeño. Claro, siempre se dice en los cursos que el escenario es dinámico y cambiante, pero en los últimos 2 años aprendimos que es sumamente volátil, porque tuvimos 2 eventos no planificados en ningún proceso de planificación estratégica, que fue la pandemia, el tema sanitario, y ahora el tema geopolítico. El más reciente, la pandemia generó todo lo que hemos analizado y estuvimos diciendo, y aún subsiste de alguna manera, esperemos que no, pero existe ese riesgo latente. Y generó, entre otras cosas, problemas de aprovisionamiento y de logística de distribución. Que las actividades, la industria, como decíamos, indudablemente los exportadores están teniendo ese problema de encarecimiento y de dificultad. Y en cuanto desde el 24 de febrero, la invasión de Rusia a Ucrania, tuvo muchas consecuencias, pero desde el punto de vista financiero, económico que estamos analizando, generó un aumento a niveles récord del precio de los alimentos y un aumento muy significativo del tema de energía. Y eso nos pegaron, a nuestro país nos pega a favor en algunos casos y en contra en otros. Y el dólar, si hay variables difíciles de prever, es el dólar. Uno, cuando ve las expectativas
económicas, las encuestas del BCU, normalmente no tienen muchos desvíos con lo que después se da, pero el dólar incide en muchos factores externos e internos. Y bueno, estamos asistiendo al primer trimestre con una baja importante, 7-8% del dólar, que afecta a los exportadores que no han tenido sobre todo la mejora. Los que tuvieron la mejora, los productores de chacra, digamos, soja, colza, bueno, carne también, ese aumento, esa disminución de la cotización del dólar no les pega tanto porque mantienen un alto poder de compra porque sus precios volaron. Pero hay otros exportadores cuyos precios no han aumentado y en eso presiona a la baja, porque hay muchos costos en pesos, hay muchos costos en pesos que cuando baja el dólar suben relativamente en la moneda funcional, que es el dólar de los exportadores. Y estamos caros en dólares, indudablemente es uno de los desafíos, además de los desafíos globales del mundo, estamos con caros en dólares y no hemos podido reducir eso. Los precios de alguna manera de los commodities están tapando de alguna manera esa situación. Sí, de hecho en estos días también la Unión de Exportadores del Uruguay ha hecho una nota al gobierno, ha hecho públicas sus preocupaciones, ¿no?, respecto a esto, pero allí a veces uno se pregunta, bueno, qué tipo de medidas, ¿no?, pueden acompañar, ¿no?, esta fluctuación del dólar que viene en varias semanas de caída. Sí, eso forma parte, digamos, de los componentes difícilmente controlables y no hay mucho para hacer. Tampoco hay para hacer en los precios de los insumos que importamos y ni tampoco en los alimentos que fabricamos, con lo cual somos tomadores de precios. Entonces, sí, quizás en los costos internos. En los costos internos seguramente sí. Bueno, ahí vienen siempre los temas de que tenemos algunos costos de infraestructura que no nos están ayudando, pero sin duda no es difícil, no es fácil solucionar, ganar en competitividad, precio, que es una de las formas de la competitividad, pero sí, la Unión de Exportadores, sobre todo, por lo que escuché, las industrias que no han tenido esa explosión de precios están muy preocupadas. Por ejemplo, los salarios que aumentaron un 6% en el último año, con una baja del dólar de 7-8% en los últimos meses, se encarecen en forma importante en dólar. Bien, clarísimo. Bueno, vamos a estar atentos, Darío, al desempeño, ¿no?, de cómo vienen traccionando los distintos sectores y quizás también atentos a próximos datos, ¿no?, de crecimiento de la economía. Bueno, de alguna manera, para redondear, la demanda externa está activa, está dinámica, las inversiones también crecieron en el 2020 y crecieron un 15% en 2021. El consumo todavía está debajo de los niveles prepandemia, pero seguramente durante el año se recuperen esos niveles de antes de febrero, de marzo del 2020 y veamos cómo va avanzando. Un primer trimestre que seguramente por los indicadores de avance y el informe líder de Ceres que está dando que se continúa el crecimiento que viene de varios trimestres, ¿no? Bien, vamos a estar atentos. Darío Andrioli, director de Carle y Andrioli, muchas gracias por estos minutos en Empresarios de Acá y te esperamos en otra oportunidad. No, al contrario, muchas gracias a ustedes y nos estamos viendo. Bien, y nosotros nos reencontramos el próximo viernes a las 21 por la pantalla de NSTV. Los espero. En Claro, tenés 60% de descuento en todos los planes por un año. Pasate a pagar menos. Pasate a Claro.